que Vox presentará una querella contra Pedro Sánchez y otros miembros de su gobierno por los delitos de homicidio imprudente y de omisión del deber de socorro. Hoy os traigo las declaraciones que acaban de encender todos los debates en España. Santiago Abascal, líder de Vox, ha expresado su indignación y señalado duramente al gobierno español en relación con la respuesta ante la reciente catástrofe de la Dana en Valencia. Estas declaraciones han suscitado todo tipo de reacciones, tanto de apoyo como de rechazo, debido al tono contundente con el que Abascal apunta hacia el presidente Pedro Sánchez y su gestión de esta tragedia. En sus palabras, Abascal no solo expresa su pésame a las familias afectadas por la Dana, sino que acusa al Estado y al presidente de entorpecer la ayuda de los voluntarios que han estado en el terreno ayudando sin descanso. En este contexto, el líder de Vox resalta el esfuerzo de los jóvenes voluntarios, a quienes agradece por su solidaridad sin mirar a quién, en medio de la devastación. Para Abascal, ellos representan lo mejor de España. Pero esto es solo el principio de una serie de críticas dirigidas al gobierno central, a quien responsabiliza por, según él, una falta de respuesta inmediata y eficaz en el peor desastre natural de los últimos años en la región. Antes de profundizar en los detalles de sus acusaciones, recuerda suscribirte al canal Detrás del Discurso para seguir de cerca todos nuestros análisis de los temas que otros no quieren abordar. Hoy, haz clic en el botón de suscripción para no perderte ningún contenido. Y ahora damos paso al vídeo con las declaraciones de Abascal. Quiero, en nombre de Vox, reiterar nuestro pésame a las familias de los fallecidos en la tragedia de Valencia, nuestro abrazo a los familiares que aún no han encontrado a los desaparecidos y nuestra promesa de hacer todo lo posible para que recuperen en el futuro a aquellos que lo han perdido todo. Quiero también agradecer a los voluntarios, a esa cantidad tremenda, sobre todo de gente joven, de toda España y de todas las ideas, que han estado ayudando sin mirar a quién y que sí dieron una respuesta inmediata y estaban sobre el terreno al día siguiente, ayudando donde aún no había llegado la administración. Ellos son lo mejor de España, con sus toneladas de ayuda, con sus toneladas de solidaridad y con sus toneladas de ejemplo para todos los demás. Pero además de ayudar, nosotros tenemos la obligación de denunciar. Tenemos la obligación de denunciar que el Estado autonómico fallido presidido por Sánchez y sus organizaciones no gubernamentales subvencionadas no solo no han ayudado, no solo no han llegado a tiempo, sino que han entorpecido y han criminalizado la ayuda de los voluntarios. Todavía hoy hay pueblos y zonas donde no han visto un policía, un militar o un bombero, y donde solo ha llegado la ayuda de los voluntarios de toda España. Hasta ayer ni siquiera conocíamos, porque seguían ocultándolo, las cifras de muertos y de desaparecidos. Todo ha sido un nauseabundo cálculo político para maquillar la mayor tragedia de las últimas décadas y para ocultar la responsabilidad criminal de las administraciones y de los políticos. La magnitud de la tragedia, desde un punto de vista humano y material, se ha agravado como consecuencia de la actuación política de Pedro Sánchez. Advertimos a los españoles de que lo peor de Sánchez estaba por llegar, y los españoles lo han padecido en sus propias carnes durante estos días. Las prioridades de Sánchez ante la tragedia las han visto todos los valencianos y todos los españoles. En el día clave, la prioridad de Sánchez era saltar Radio Televisión Española para tomar totalmente el control político y subir los impuestos, cuando los españoles estaban abandonados y ahogándose. Su actitud insensible ante nuestros compatriotas, que aún estaban anegados por el agua, conviviendo entre cadáveres y padeciendo saqueos, fue aún peor. Se lavó las manos en una evasión competencial absolutamente criminal, negando la ayuda militar, rechazando la ayuda internacional y criminalizando la ayuda de los voluntarios. Y pronunciando aquella frase
que le perseguirá para siempre, de si quieren ayuda, que la pidan. No contento con eso, pretendió fotografiarse en la zona devastada y entre la gente que lo había perdido todo, en mitad de la ira popular. ¿Podía empeorarlo? Sí. Sánchez siempre puede empeorar las cosas. Y ayer lo hizo, tomando como rehenes a las víctimas de esta tragedia y vinculando los presupuestos de Sánchez y de sus socios a la respuesta económica a la tragedia. Ayer lo hizo, utilizando a las víctimas como escudos humanos, reteniendo la ayuda mientras no recibía el apoyo de la oposición y, por lo tanto, extorsionando y chantajeando a la oposición que tiene el deber de controlar y de vigilar al gobierno. No tiene ningún límite, no tiene ningún escrúpulo y no tiene ninguna empatía. ¿Podía ser peor? Sí, y ayer también lo hizo. Una semana después del inicio de la tragedia, anunció un plan al que se atrevió a bautizar como plan de respuesta inmediata, en un gigantesco insulto a los valencianos, a los españoles y sobre todo a las víctimas de esta tragedia. En este tema, al menos no se han atrevido a sacar el comodín de Franco, pero no hacía falta irse tan lejos en el tiempo. Y hoy hay muchas preguntas que tienen que responder. ¿Por qué paralizaron las presas que estaban proyectadas y aprobadas en la zona que ahora ha padecido la tragedia? ¿Por qué no construyeron las infraestructuras hídricas proyectadas para paliar las riadas en una zona que las había padecido de manera dramática desde hace siglos? Sabemos por qué. El fanatismo climático mata. Las políticas de Bruselas matan. La política de Pedro Sánchez mata. Como también mata no avisar a la población y después dejarla abandonada. Como también mata no llevar la ayuda del ejército desde el minuto 1. Como también mata rechazar la ayuda internacional y la de los voluntarios. Y como también mata criminalizar al pueblo que lo ha perdido todo. Y ahora nuestro deber, uno de nuestros deberes, como tercera fuerza política en España, es exigir responsabilidades ante los atropellos constantes de Pedro Sánchez y de su gobierno. Espero que nadie se olvide de esto. No se puede blanquear más a este gobierno. No se puede ceder a ninguno de sus chantajes. Hay que hacerle oposición. Oposición total. Oposición. Porque eso es lo que nos exigen los españoles. Y para eso nos eligieron. Por ellos hay que seguir denunciando las tropelías de este autócrata. Nosotros lo hacemos políticamente y lo hacemos también en los tribunales. Y por eso puedo anunciarles hoy que Vox presentará una querella contra Pedro Sánchez y otros miembros de su gobierno por los delitos de homicidio imprudente y de omisión del deber de socorro. Declarar la emergencia nacional no era una opción. Era un deber inexcusable e ineludible. Y de manera consciente no lo hicieron. Ahora tendrán que pagar por ello. Tras escuchar estas impactantes declaraciones, vale la pena detenernos a analizar los puntos que Santiago Abascal ha expuesto. El líder de Vox denuncia la falta de ayuda militar, como pedían todos los vecinos, y la criminalización de los voluntarios que intentaron asistir a las comunidades más afectadas. Según él, la falta de efectivos en la zona afectada, sumado al rechazo de ayuda internacional, evidencian una evasión competencial por parte del gobierno. Abascal acusa a Pedro Sánchez de actuar movido por cálculos políticos, en un intento de maquillar el impacto de la tragedia en un contexto donde la población, sostiene él, estuvo anegada, conviviendo entre cadáveres y padeciendo saqueos, lo que llevamos denunciando en el canal desde que empezó la Dana. Estas palabras no solo son una crítica abierta, sino una señal de la postura de Vox frente a un gobierno que, según Abascal, ha priorizado el control político sobre los medios y la subida de impuestos, mientras ignoraba las necesidades de la ciudadanía en una situación de emergencia. Con esta posición, Abascal
cuestiona las verdaderas prioridades del presidente y lo señala por presuntamente utilizar el dolor de las víctimas como una herramienta para chantajear a la oposición y retener la ayuda económica a las víctimas hasta asegurarse los apoyos políticos. La narrativa de Abascal toca varios puntos de crítica que resuenan entre aquellos que sienten desconfianza hacia las instituciones actuales. Vox alega que el gobierno ha manipulado la crisis de la Dana para sus propios fines políticos y que esta gestión evidencia un desprecio criminal por las vidas afectadas. Acusar a un gobierno de homicidio imprudente y de omisión del deber de socorro no es algo que se diga a la ligera, y la gravedad de estos cargos podría suponer no solo una crisis política, sino incluso acciones legales muy graves. Mientras España se recupera de los destrozos de la Dana, la tensión política sigue en aumento. Las palabras de Abascal han dejado una huella en el debate público, dividiendo aún más a una sociedad que exige respuestas claras y acción. Este tipo de declaraciones polarizan a la opinión pública, donde para algunos representa una denuncia necesaria, más que para algunos, creo que para la inmensa mayoría que tenemos dos dedos de frente. Sin embargo, para otros, una instrumentación de la tragedia. ¿Y tú? ¿Qué opinas de este tipo de denuncias? ¿Consideras que son necesarias para exigir una mejor gestión pública o crees que hay una motivación política detrás? Mi opinión, ya la sabéis, el gobierno tenía que haber declarado el estado de alarma en el minuto cero y mover a todo el ejército. Todo lo que no sea eso, para mí, es dejar tirado a toda una población. Y como no solo fue en la Comunidad Valenciana, sino que también fue en Castilla-La Mancha, no es una cosa competencial a solo una comunidad, sino a dos, a lo que el presidente de España tenía que haber cogido las riendas. Si te interesa seguir de cerca cómo evolucionan estas tensiones, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que puedas ver nuestros próximos análisis en cuanto se publiquen. En Detrás del Discurso nos comprometemos a traerte las historias que otros no se atreven a contar.